Radio Red de RCN. Grandes audiencias en la hora de la verdad, al oído. Usted, Mar, usted, Jair, usted, Tata, todos los miembros de la mesa saben muy bien quiénes pueden ser los Kerensky criollos, ¿no? Kerensky facilitó el que una minoría, porque el marxismo, el comunismo en Rusia era una minoría, que esa minoría se ganara el poder, y ahí están, casi siglo y 5 años después, gimiendo bajo el yugo comunista. Los Kerensky, cuidado con los Kerensky. Los comunistas nunca han sido mayoría en ninguna parte, pero en cuantas han ganado la presidencia con la ayuda de los Kerensky criollos. En cada país hay un Kerensky o varios, como los que parece que apuntan en el panorama político de Colombia, los Kerensky. Bueno, y que Petro estuvo en España reunido con Indra, yo no puedo creer. No puedo creer. Dos temas, doctor Fernando. A los Kerensky, como Petro, les gusta mucho la democracia. Hasta que llegan al poder. Después de que llegan al poder se les olvida la democracia. Entonces, se perpetúan. Y dos, le tengo dos dilemas que son propios para que los clasifique el FBI entre sus investigaciones más profundas. La primera, el legrado que le hicieron a Gustavo Petro en La Habana. ¿De acuerdo? Sí, cómo no. Exactamente. Es el primer gran misterio que tenemos para solucionar. El legrado que nunca supimos en qué terminó y que Gustavo Bolívar dijo que fue un hecho. Y el segundo, la visita de Gustavo Petro al Papa Francisco. Ayer muchos internautas se dieron la tarea de buscar la agenda del Papa, porque pues como todo jefe de Estado pues maneja una agenda diaria donde dice con quiénes se reúne, a qué hora se reúne, inclusive algunos temas de los que va a hablar. Y pues vaya curiosidad, no aparece en la agenda la reunión con el señor Kerensky colombiano. No aparece. Bueno, Petro no es el Kerensky colombiano, Petro directamente va a ser el Trotsky colombiano. Pero, en fin, ¿no aparece? No, pues no aparece en la agenda del... Pero han asegurado que se reunió con el Papa. Pues tan lo aseguraron que Gustavo Bolívar terminó poniendo una foto falsa, un montaje donde reemplazó a Vladimir Putin por Gustavo Petro. Es que... Pero el Vaticano no lo ha desmentido, ¿o sí lo ha desmentido? ¿No lo ha desmentido? No he visto que digan nada. No, pero bueno, no, se reunió. Lo que pasa es que en el Vaticano, doctor Fernando, no permiten fotos de visitas al Papa siempre, o sea, si no son de jefes de Estado. O sea, como Gustavo Petro es candidato a la presidencia, no hubo registro foto. Lo que no resulta del todo cierto. Pero es cierto. O sea, la visita fue un hecho. Lo que no resulta del todo cierto, que solamente permita fotos con jefes de Estado, es mentira. Porque pues David Barguil tiene las fotos con el Papa Francisco, y no es jefe de Estado. Pero no publicadas, tomadas por Barguil o por la gente de Barguil, no publicadas propiamente por el Vaticano. No, es que en el caso de Gustavo Petro expresamente se solicitó no hubiera fotos de ninguna naturaleza, porque pues evidentemente es un candidato. Y no son bobos los del Vaticano, y entendieron que esto era un asunto político, un golpe político que querían dar con esa fotografía, y por eso no hubo tal fotografía. No sé, ahí cuestionan que no estuviera en la agenda de esa reunión, que sí, se dice que se produjo y que han documentado Gustavo Petro explicando que habló del medio ambiente, que habló de la situación de la paz en Colombia, y habló de Colombia como un referente a nivel mundial para la lucha contra el cambio climático. Eso es lo que se está diciendo. Pero no dice qué le dijo el Papa. No dice. Bueno, esa es la situación. El Papa reunido con el comunista, el ateo, porque Petro lo ha dicho, que él no cree en Dios. Eso no es un invento. Bueno, ahora cree en Dios, ahora sí. No creo.
No creo que crea en Dios ni crea en nada que no sea él mismo. Es una... Vea usted lo que ocurrió ayer. Ayer, el expresidente Andrés Pastrana publicó el siguiente trino. Los motivos de la sospechosa reunión de Petro hoy en Madrid con el presidente de Indra, contratista y proveedor del software de la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral, deben aclararse al país de cara a las elecciones. Eso fue lo que escribió el señor Andrés Pastrana. Luego, muy tarde, apareció la empresa Indra para aclarar el asunto. Lo que ha dicho Indra a Andrés Pastrana es que no era posible que se diera la reunión entre el presidente de Indra y Gustavo Petro, porque el CEO de la empresa, Mark Murtra, no está en España, se encuentra en Oriente Medio. Pero, en esa misma comunicación, la compañía aclaró que no sería una reunión privada y que se está considerando en asistir con otro funcionario para hablar con el señor Petro. Así que, bueno, cambiamos que no es el presidente, pero sí va a ser un funcionario de Indra. Y esa es la empresa que va a manejar las elecciones y esa es la empresa que va a contar los votos. Es la empresa que tiene el software con el que se hará el escrutinio de votos en Colombia. Inaudito. Inaudito que el presidente no diga una palabra, el ministro del Interior no diga nada. Bueno, aquí no hay gobierno a veces, ¿no? Aquí guardan silencio y como si fuera de la menor importancia, pero por favor, ¿qué candidato a la presidencia, al Congreso de la República, puede reunirse con los desarrolladores del software que los va a contar en las urnas? Ninguno. Bueno, Gustavo Petro. Bueno. Tenemos más cosas para contarles al oído, que la Iglesia tiene grandes preocupaciones por el conflicto en Arauca. ¿Solo por el conflicto en Arauca? Y el conflicto en norte de Santander, y el conflicto en el Chocó, y el conflicto en el Cauca, el conflicto en el Caquetá, el conflicto en el Putumayo, ¿no le merecen grandes preocupaciones a la Iglesia? Pues debería, ¿no? Cuando menos, deberían estar pendientes de todo lo que está pasando en el país y no solamente hablar de unas zonas o de unos sectores de la nación. La Iglesia, al igual que la ONU, empiezan a meterle la mano al dulce, ¿no? Los dos. Empiezan a hablar de lo que está pasando en Colombia y la necesidad de llegar a acuerdos, de firmar la paz, porque eso sí saben hacerlo. A propósito de esto de la Iglesia, la misión de la OEA en Colombia dice que hay un inusitado aumento en la violencia y le pidió al gobierno del presidente Iván Duque que se siente a dialogar con el ELN. ¿Con qué derecho lo hace la OEA? ¿Con qué derecho interviene en los asuntos internos de la nación? ¿Con qué derecho se le olvida lo que está haciendo este grupo armado terrible que azota a Colombia como lo está azotando? El ELN. Lo de la OEA es inaudito. Si aquí hubiera Cancillería ya habría protestado de la manera más enérgica, pero como que no tenemos Cancillería. Tenemos vicepresidente, canciller, pero Cancillería como que no hay. Pues vea usted, lo que ha dicho está en un reporte semestral de la misión de apoyo al proceso de paz en Colombia y expresaban lo siguiente en ese documento: continúa acompañando las iniciativas de búsqueda de acercamiento y diálogo entre el Estado y el guevarista Ejército de Liberación Nacional, ELN, en armas desde 1964. ¿Qué tal la forma de referirse al ELN, no? Una entidad o un organismo internacional, sabiendo que el ELN está calificado como una fuerza terrorista, un grupo terrorista, debiera darle ese calificativo. Pero no, ellos son bastante queridos y entonces denominan al ELN como y el guevarista Ejército de Liberación Nacional. Esto es increíble. Guevarista. Más adelante dice: en este contexto, la misión alienta a las partes a no cesar en los esfuerzos para alcanzar una paz completa, tras el acuerdo en el 2016 con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC.
Entonces ahí está la invitación. Oiga, no hay derecho definitivamente. Oiga, ¿y la soberanía qué? Ahí los que tanto hablan de soberanía y que cuando Estados Unidos y Colombia hacen algún acuerdo internacional de cooperación se paran en los pelos y dicen que no es posible porque Colombia se respeta y porque tenemos soberanía. ¿Por qué de esto no dicen nada? Inaudito, inaudito. La OEA pide diálogo con el ELN. Eso es sencillamente inaudito. Bueno, ¿y capturaron en Medellín al hermano de la ex senadora Piedad Córdoba? Sí, señor, fue capturado en Medellín el hermano de la ex senadora, el señor Álvaro Córdoba Ruiz, quien es solicitado en extradición en el marco de una operación denominada Coral, solicitado por una corte del Distrito Sur de Nueva York. Lo que dicen por ahora los medios de comunicación es que fue capturado con otras 2 personas y que se le señala de ser apoyo logístico para las disidencias que llaman en este país de Gentil Duarte, o sea, de las FARC en el sur de Colombia. Fueron capturados por una unidad de investigación criminal de la Interpol, de la Policía Nacional, y requeridos pues para que comparezcan ante una corte distrital de los Estados Unidos en el Distrito Sur de Nueva York por los delitos relacionados con tráfico ilícito de drogas y porte de armas de fuego. Es lo que se sabe por ahora. Ante el hecho, doña Piedad de Córdoba respondió y pidió que ya cesara la persecución política en su contra y la de su familia, y aclaró que ni ella ni su hermano tienen relación alguna con el narcotráfico ni con grupos armados. Bueno, ella debe recordar que alguna vez se retrató con los criminales terroristas de las FARC. ¿Recuerda usted? Santrich, Iván Márquez. ¿Recuerda cuando estaban en el Palacio de Miraflores? Pero en varias ocasiones. Además con Raúl Reyes, ocasiones. Cuando desarrollaba ¿cómo se llamaba eso? Su papel de mediadora en el rescate de secuestrados o liberación de secuestrados. Bueno, y el hermano de Piedad Córdoba, ¿por qué será entonces solicitado por la justicia de los Estados Unidos? ¿O no es verdad? ¿Piedad Córdoba lo niega? Pues ella dice que no tiene ninguna, que no, es más, conmina al Estado a que muestre las pruebas que soportan lo que ella llamó un montaje judicial. Lo cierto es que se ha dicho que ya el asunto quedó en manos de la Corte Suprema de Justicia para que proceda con la solicitud de extradición que tienen los Estados Unidos en contra de estas personas. No, pero es que entiendo que la Corte ya dio su visto bueno, ¿o no? No, los acaban de capturar, los capturaron ayer. Pero no se necesita la captura para que se apruebe una extradición. Entonces, quién sabe si la Corte ya se manifestó sobre el particular. En todo caso, el hermano de Piedad Córdoba, Álvaro Córdoba Ruiz, ha sido capturado en Medellín por solicitud de los Estados Unidos. ¿Es así? ¿Es correcta la noticia? Sí, señor, por el Distrito Sur de Nueva York. El Distrito Sur de Nueva York. Hágame el favor. Bueno. Piedad Córdoba que no ponga en jaque a las autoridades colombianas, que se entienda con las autoridades norteamericanas, que son las que piden a su hermano por delitos cometidos de manera que afecten la seguridad de los Estados Unidos. De otra manera no lo pedirían. Así es, así es. Vamos a ver qué pasa en este proceso. Y por otra parte, tenemos una noticia muy difícil para la política colombiana, definitivamente. Yo no sé si habrá muchos que estén lamentando esta pérdida para la democracia. Juan Fernando Cristo decidió que no va a inscribir su candidatura, su precandidatura a la presidencia en el Centro Esperanza, en la coalición de Centro Esperanza. Recuerda usted que estaban agarrados de las mechas, estaba agarrado de las mechas Gaviria con Ingrid Betancourt. Y pues las cosas no iban bien, porque estos sablazos de Ingrid Betancourt contra el Centro de Esperanza lo que ha hecho es que se atomicen las ideas dentro de esa coalición, y pareciera que tiene mucho que ver con esos movimientos de campaña al interior, y decide entonces don Juan Fernando Cristo, que yo no sé que tuviera cuántos votos, ¿no? La verdad, lo veo muy difícil. Pero bueno, decidió renunciar a su aspiración, así que la coalición Centro Esperanza tendrá un candidato, 2 candidatos menos en el tarjetón. No estará ni Ingrid Betancourt, tampoco va a estar Juan Fernando Cristo. 8.000 razones para no ser candidato a la presidencia de la República. Juan Fernando Cristo era uno de los hombres fuertes de Ernesto Samper
cuando ocurrió lo del proceso 8000. Recordémosle, es que hay muchos colombianos que ya no saben qué es el proceso 8000, ni por qué se dio el proceso 8000. Es que quedó plenamente establecido que el señor Ernesto Samper recibió ingentes cantidades de dinero provenientes del narcotráfico para adelantar su campaña presidencial y para ganar la presidencia de la República con dinero del narcotráfico. Esa fue la verdad. Y eso se llamó el proceso 8000 y se llamó también el proceso del elefante. Hay un libro escrito por mí, yo fui el abogado de Fernando Botero Sea, que confesó plenamente lo que había sucedido y que está viviendo desde entonces en la Ciudad de México. Pues yo acusé a Ernesto Samper, las acusaciones que hizo no pudieron ser desmentidas, el libro que escribí ahí está, y circula casi subrepticiamente porque el editor del libro no quiso volverlo a sacar a la luz, lo sacó a la luz la segunda edición, y cuando se estaba devorando la gente la segunda edición, el gobierno le hizo cierto llamado al editor y entonces lo retiró del mercado. Pero eso es la verdad. Esa es la verdad. Ernesto Samper fue elegido con el dinero del narcotráfico y a eso se le llamó el proceso 8000. Y recuerdan ustedes lo que dijo el señor cardenal sobre el particular, ¿no es cierto? Que si a uno se le entra un elefante a la casa, uno lo tiene que notar. Claro, de ahí sale de ahí sale su título, ¿no? El elefante. Y usted, la parábola del elefante, su libro. La parábola del elefante. Su libro que se consigue, doctor Fernando, porque alguien lo ha de haber comprado en cantidades industriales para sacarlo de circulación. Y su libro que se consigue en el centro de Bogotá, en el Agáchese, le llamo yo el Agáchese, pues, donde por allá cerca del Banco de la República hay unos vendedores de libros que los venden muy baratos y están ahí en el suelo. Ahí lo he preguntado y ahí se consigue. Ahí se consigue el libro y ahí se consigue esa realidad ignominiosa. Un presidente de la República elegido con el dinero del narcotráfico. Pero eso fue absolutamente cierto. Absolutamente cierto. Y el dinero provino desde Cali. Y está probado cómo viajó de Cali a Bogotá. Y está probado a dónde llegó a Bogotá. Y a la casa de quién. Y dónde lo empacaron. Y cómo lo empacaron. Y los papeles de qué color eran, los papeles que servían de envoltorio para la cantidad de dinero que se ponía en circulación con las unidades con las que trabajaba el señor Ernesto Samper Pisano. Todo está aprobado, eso no tiene nada de leyenda, es sencillamente la verdad de lo ocurrido en aquella ocasión lamentable. Todavía lo seguimos lamentando, lo que pasó en el gobierno de Ernesto Samper después de haberse sido elegido con el dinero del narcotráfico. La pura verdad, el proceso... El retrato de un país donde la justicia no sirve para absolutamente nada. Y vaya que si la justicia de la Comisión de Acusaciones menos. Si la demás justicia no sirve, la jurisdicción ordinaria no sirve, la justicia especial que tienen los aforados, pues vaya que no sirve para nada. Muestra de ello es el proceso 8000. Leo un trino en respuesta a lo que pasa con Gustavo Petro, que se lo pasa ahora girando por el mundo, ¿no? Haciendo giras. Estaba pues en España, se reúne en Italia con el Papa, va para Estados Unidos, y leo este trino: yo no tengo plata para pasear por Europa, visitar al Papa, verme con el presidente de Estados Unidos, pero tengo lo suficiente para ir a Urabá, Cauca y Buenaventura para escuchar a los ciudadanos. El cambio es el que nosotros proponemos: cuidar el sector productivo y amparar al ciudadano trabajador. Enrique Gómez Martínez, en respuesta a los viajes del doctor Petro, de los que se pregunta Enrique Gómez Martínez: oigan, pero díganme, el señor de las bolsas, ¿de dónde saca tanto dinero para poder pagar viajes y tanto evento en el exterior? Buena pregunta, ¿no? Tiene razón. Enrique Gómez Martínez está haciendo unas preguntas y está adelantando una campaña sencillamente memorable con Salvación Nacional.
Es la verdad. Y le pregunta a Gustavo Petro de cuál bolsa saca tanto dinero para viajar por Europa y para reunirse en Europa con la gente de Indra. ¿Cómo le parece? Se reúne con el Papa y se reúne con la gente de Indra. Y la reunión con el Papa, que finalmente sí se dio, sí hubo reunión con el Papa, es una forma de respaldo que el Papa le da a la candidatura de Gustavo Petro. ¿Cómo puede ser posible, por Dios? Con un comunista, con un ateo, y el Papa reunido con él definiendo el futuro de Colombia. No hay derecho. Y así se maneja la política. El otro que no pone posición en claro ha sido Char, Alejandro Char. Nada que se sabe qué va a pasar. A propósito de Alejandro Char, dice Enrique Gómez, Char siempre tiene cachucha para esconder el nule que tiene en el pelo. No se puede respaldar a gente que es causante de los problemas del país y que ahora venden ser la solución. Caramba, pero está con toda la artillería, Enrique Gómez Martínez. Con toda la artillería, y Salvación Nacional es una alternativa que tiene la gente para dar su voto en las próximas elecciones. Vamos a ver qué ocurre y vamos a ver qué pasa con los Kerensky. Yo insisto en la figura de Kerensky. Kerensky era el jefe del Partido Liberal Ruso, que era la gran mayoría de los rusos. Los comunistas nunca fueron mayoría, bueno, ni en Rusia ni en ninguna parte, pero siempre supieron cómo alzarse con el poder. Y Kerensky nunca se opuso radicalmente a los rusos, nunca los defendió, les abrió el camino, les abrió la puerta, y por esa puerta abierta y por ese camino transitable llegaron los comunistas al poder. Y ahí están. Esto fue en 1917 y ahí están. Para los que creen que esto es asunto de un ratico y que las cosas pasan y que todo vuelve a la normalidad, pues miren al padre del comunismo, a Rusia. Y en Rusia sigue vigente el tratado, no escrito, pero tratado vigente que se hizo entre Kerensky y los comunistas. Y los comunistas se quedaron con el poder y con el poder se quedaron. Y ahí siguen con el poder. Pues cualquier parecido con lo que nos pasa en Colombia, doctor Fernando, digamos que es coincidencia. Con lo que nos está pasando y con lo que nos está pasando, claro. Y con los que nos puede pasar. Ave María, por Dios. Bueno. Y ahora, como si no tuviéramos nada más que hacer en Colombia, compramos pleitos, y esta vez lo compramos con Rusia. No, Yair, muy temprano llegó el comunicado de Rusia muy fuerte contra el señor ministro de la Defensa. La embajada de Rusia nos envió acá a la hora de la verdad la declaración de prensa, muy fuerte el comunicado. Dice que constatan con perplejidad los continuos intentos de acusar sin fundamento a la Federación Rusa. Dicen que en eso se volvió a destacar el ministro de Defensa, que está buscando enemigos ficticios, que cita datos de inteligencia pero no muestra ninguna comprobación, que habla de intervención extranjera pero pues que sin ningún dato fidedigno. Dice que esas declaraciones son irresponsables, que son inapropiadas, máxime cuando ayer el presidente Iván Duque se reunió con los jefes de las misiones diplomáticas acreditadas en el país, cuando el embajador de Rusia estaba reunido con la vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez, cuando estaban hablando en la reunión de la cooperación, del contexto de la pronta partida para Moscú del recién nombrado nuevo embajador de Colombia en Rusia, y que pues bueno, que reciben la noticia realmente muy mal, con perplejidad y con sorpresa. Y bueno, Rusia acusa al ministro de Defensa de estar inventando cosas sin ningún fundamento. Sin ningún fundamento. No hay 100.000 hombres en la frontera con Ucrania. No los hay. No hay un armamento gigantesco, apabullante para tomarse a Ucrania, para invadirla. No, eso es puro, eso carece de todo fundamento. Y tampoco tienen interés, no, tampoco. Bueno, no lo han dicho. dicho. Engañan, ¿ah?
¿A quién engañan? En ¿A todo quién caso- quieren engañar? En todo caso, lo delicado, doctor Fernando y Demar, y ustedes me dirán qué piensan, pero pues, es que el encargado de llevar las relaciones exteriores, pues es el ministro, en este caso la ministra de Relaciones Exteriores, la canciller Marta Lucía Ramírez, y el ministro de Defensa en Israel ya tuvo una salida diciendo que Irán era enemigo de Colombia, ahora sale a hablar de Rusia. Yo creo que hay que llevar las relaciones internacionales con más tacto y con más prudencia. Recordemos que Aristóteles decía que la prudencia máxima en asuntos de política, que la virtud máxima era la prudencia. Y bueno, yo no sé qué tan beneficioso sea para Colombia cazar peleas con potencias como Rusia, China e Irán. Como dice un gran amigo de esta casa, cada loro en su estaca. Y Muy bien. hablando del oro en la estaca, hablando del oro en la estaca, resulta que esto es inaudito. Lo que ocurrió ayer en Bogotá, con la gente que maneja el alto consejero para las víctimas, Vladimir Rodríguez, en el distrito, cuando trataron de, con otros funcionarios de la alcaldía de Claudio López, a las 7 de la mañana, de realizar la caracterización a los indígenas que se encuentran en el Parque Nacional. Ingresaron, hablaron con los líderes de... y esto es increíble cómo hablan estos señores de... Ay, Dios mío, del distrito. Dice el señor, el distrito capital tuvo toda la disposición para desarrollar la identificación. Lastimosamente algunos líderes y lideresas orientaron y decidieron que no se realizaría el ejercicio. Hombre, qué necesidad de decir líderes y lideresas. Sean serios, con líderes es suficiente. El caso fue que entraron a caracterizar a estos ciudadanos indígenas y duró más un bizcocho a la puerta de un colegio que ellos tratando de hacer el ejercicio, porque los han sacado a palos del Parque Nacional. Ya el Parque Nacional no es territorio de todos los bogotanos. Bueno, Parque Nacional No, ese es de los ellos. indígenas. Es de los indígenas. Y Eso tuvieron es lo que está desocupar el parque ante la posibilidad de una agresión. No sé si vieron el video, pero realmente es miedoso. Los protegían algunos de los mismos líderes y lideresas, diría este señor consejero, para poder desalojar el lugar. Bueno, Demar, pero tenemos un invitado muy especial al que le vamos a dar espacio. Carlos Augusto Chacón, director académico del Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga, un instituto particularmente afecto a mi corazón. Fui miembro de la dirección de ese instituto y aunque el instituto no me ha querido bien, yo sí lo quiero y le tengo un inmenso respeto. El Instituto Hernán Echavarría Olózaga. Carlos Augusto Chacón estará con nosotros en un minuto. En la hora de la verdad, 7 de la mañana, 49 minutos. Y les hablábamos a ustedes ¡Al oído! www.lahoradelaverdad.com.co. Escúchenos desde cualquier parte.